Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. ¿Vamos a las noticias de las 7? Vamos con ello. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 23 de octubre contándoles que Leire Díez negó las afirmaciones del fiscal Stampa, desafiándole a que demuestre sus acusaciones si tiene las reuniones grabadas. La exmilitante socialista negó haber hablado con Pedro Sánchez, ser mandada por el PSOE o haber ofrecido nada irregular en el encuentro con Stampa. Díez anunció que interpondrá una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda por denuncia falsa, asegurando que nunca se puso en contacto con él ni le ofreció 300.000 euros. Mientras tanto, Javier Pérez Dolcet presentó una denuncia contra Stampa por denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, falsedad documental y cohecho. El empresario califica de absolutamente falsa la versión del fiscal sobre la reunión del 7 de mayo y asegura que fue Stampa quien solicitó ayuda para limpiar su nombre. Por su parte, Leire Díez denunció a Grinda ante García Ortiz, acusándolo de hasta 5 delitos: denuncia falsa, cohecho, revelación de secretos, amenaza y coacciones. La Fiscalía General del Estado trasladó la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid por ser de su competencia territorial. Bueno. ¿Qué dice la fontanera del PSOE, Leire Díez? Que es mentira que ella intentara sobornar a 2 fiscales. Ella intentó sonsacar información sucia a un mando de la Guardia Civil, intentó sonsacar información sucia contra la UCO y contra la Guardia Civil a un empresario que está huido de la justicia, ofreciéndole, y ahí están las grabaciones, prebendas, ofreciéndole hablar con la fiscalía para que quedaran en nada los casos contra él o para que tuviera un trato de favor, pero dice que no, que a los 2 fiscales, Stampa y Grinda, no les ofreció nada de nada. Dice Leire Díez que si Stampa tiene una grabación, pues que la saque. Y me da la sensación, por lo que he leído en algunas informaciones publicadas en los medios, de que Stampa tiene la grabación. Con lo cual, pues bueno, a lo mejor nos lo pasamos bien en próximas fechas escuchando qué es exactamente lo que Leire Díez le ofreció al fiscal Stampa. Dice que además se ha querellado hace ya algunas semanas contra el fiscal Grinda, presentando la denuncia ¿ante quién? Pues ante el presunto delincuente García Ortiz. O sea, una fontanera del PSOE denuncia ante el fiscal general del PSOE a un fiscal que dice que la fontanera del PSOE ha intentado sobornarle. Bueno, pues nada, vamos a ver en qué acaba el caso. La verdad es que tengo curiosidad, ¿qué puede pasar con esa denuncia? Porque el fiscal general del PSOE se lo ha pasado a la Fiscalía Provincial de Madrid. Preguntémonos, ¿la Fiscalía Provincial de Madrid actúa a las órdenes del fiscal general del PSOE? Sí, pero si es un órgano jerárquico, la Fiscalía. Esa fiscalía dirigida por un presunto delincuente que va camino del banquillo y que será juzgado el 15 de noviembre. La verdad es que esto está ya cayendo en el esperpento más absoluto. Pero hay una nota de esperanza en todo esto, y esa nota de esperanza es ver lo chapuceras que son las cloacas del Partido Socialista. Ya saben ustedes que las cloacas del GAL pues reventaron, salieron a la luz por lo chapucero, porque además de que pues mataron a inocentes, además de etarras, además de que secuestraron a un inocente que no era miembro de ETA, pues además de eso resulta que pillaron a alguno de los implicados gastándose el dinero de los fondos reservados en el casino de San Sebastián. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, empezó todo el caso GAL. Lo de recurrir a las chapuzas, pues es algo que uno tendería a
responsabilizar al carácter español, así un poco chapucero, pero no es verdad. En todas partes hay chapuzas trabajando en todo tipo de profesiones, incluyendo la de cloaquero. Pero es que lo de Leire 10 ya, en fin, no sé, es lo más chapuza de los chapuzas. Bueno, vamos a ver cómo responden el fiscal Estampa y el fiscal Grinda. Aquí hay un pequeño problema de credibilidad, y es que a Leire 10 le han pillado ya en varias grabaciones y su credibilidad, por tanto, es un poquito escasa. Con lo cual, a la hora de confrontarla con la de los fiscales, pues no sé qué opinarán los jueces de instrucción o el juez de instrucción del caso Leire 10, pero me temo que a la hora de confrontar ambas versiones, Leire 10 no tiene las de ganar. Bueno, el protestar sirve para algo, el denunciar a través de los medios cosas, pues ayuda a que de vez en cuando se subsane alguna barra basada. Por ejemplo, en la cárcel de Ceuta, escuchen. Prisiones se rectificó e introdujo cerdo en el menú de la cárcel de Ceuta tras la denuncia de los presos. Durante al menos 5 años los reclusos no habían podido disfrutar de productos como jamón, salvo en ocasiones concretas, al ser la mayoría de los internos musulmanes. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió incluir alimentos procedentes del cerdo tras la publicación de una queja de un grupo de presos solicitando que el economato ofrezca productos que no sean halal. Tras la rectificación se decidió incluir ese producto en el menú 3 días a la semana. En el centro penitenciario de Ceuta hay al menos 252 internos, según cifras del Ministerio del Interior de 2023, siendo en torno al 80% de ellos musulmanes. Debido al aumento de internos de origen musulmán, la prisión había impuesto que todos los alimentos fueran sin excepción de tipo halal. Hasta ahora la prisión solo hacía excepciones en Navidades, cuando se compraba jamón para internos cristianos. Fuentes penitenciarias denuncian que la prisión también obliga a los internos a dar explicaciones por escrito sobre por qué no acuden a las celebraciones del culto musulmán, si previamente habían confirmado su asistencia. O sea, que no es ya que introduzcamos la opción de menús halal para aquellos que tengan religión musulmana. Es que ya lo hacemos obligatorio. Impedimos a los reclusos que no sean musulmanes que coman comida no halal. ¿Me puede alguien explicar la razón? El Español, el periódico El Español, denunció esta situación en la cárcel de Ceuta. Es que ni en el supermercado podían comprar cosas de cerdo los reclusos no musulmanes. Y afortunadamente parece que la denuncia pública, en este caso, ha servido. El procedimiento es siempre el mismo. Dicen que hay que respetar las costumbres de pues todos los que llegan a este país, y al final, como por arte de magia, resulta que no es que respetemos sus costumbres, que nos las imponen. Ya está bien, ¿no? Otra cosa, el 80% de los presos en la cárcel de Ceuta son musulmanes. No hay un 80% de musulmanes en Ceuta, que yo sepa. Podemos decir que hay ciertos colectivos que tienen una proporción de delincuentes mayor que otros, o eso se consideraría muy fachosférico. Bueno, no es la única rectificación. Ayer, pues una ministra del gobierno se vio obligada a retirar un anuncio después de hacer el ridículo, lanzando mensajes que en primer lugar eran insultantes para la gente mayor, y en segundo lugar pues no dejaban en muy buen lugar al Partido Socialista y a sus políticas de vivienda. Escuchen.
Isabel Rodríguez fue obligada a retirar el anuncio del Ministerio de Vivienda que se burlaba de ancianos obligados a compartir piso en el año 2055. El spot tuvo un coste de 660.000 euros y estuvo solo 3 días en antena, por lo que han salido a 220 euros del bolsillo de los españoles por día. El vídeo titulado ¿Cómo imaginas tu futuro? Mostraba a 3 personas mayores viviendo juntas en un piso en el 2055, quejándose de situaciones típicas de pisos compartidos como calzoncillos en el baño o llevar invitados al salón. Usuarios de redes sociales criticaron el tono del anuncio, considerándolo poco empático y ofensivo para quienes sobreviven en condiciones precarias. Una frase frecuente fue que el mensaje parecía decir: si no puedes tener vivienda digna, al menos podrás compartir piso a los 70 años. La oposición consideró que transmite un mensaje contraproducente al trivializar el problema habitacional en lugar de presentar una salida digna frente a este. Ante la presión, el ministerio retiró la versión completa de YouTube y publicó una versión reducida de 11 segundos, eliminando las escenas más polémicas. La ministra Isabel Rodríguez defendió que el propósito era visibilizar el problema de acceder a la vivienda en España. Visibilizar el problema de acceder a la vivienda en España. En el año 1978 es cuando se aprueba la Constitución. Desde el año 1978 han pasado 47 años. De esos 47 años, Felipe González estuvo en el poder entre 1982 y 96, es decir, 14 años. Después estuvo Zapatero entre 2004 y 2011, 7, van 21. Y después ha estado Sánchez entre 2018 y 2025, otros 7, van 28. Es decir, de 47 años de democracia, 28 ha estado gobernando el Partido Socialista. Y tenemos un problema de vivienda. ¡Anda, a la osa! Dice el Partido Socialista en ese anuncio estúpido que es que no se cumple la Constitución que garantiza el derecho a la vivienda. Oiga, no digan chorradas. El derecho a la vivienda en la Constitución no es un derecho positivo en el sentido de que yo pueda levantar la mano y decir: oiga, denme una vivienda. Yo tengo, según la Constitución, derecho a una vivienda. Quiere decir que nadie me puede prohibir comprarla, pero por supuesto me la tengo que comprar yo. No me la tiene que comprar el vecino con sus impuestos. Es un derecho del mismo estilo de, como la Constitución garantiza la no discriminación, yo tengo derecho a jugar en la selección española. Nadie me puede prohibir que juegue en la selección española por ser gordito o por ser mayor. Ahora, evidentemente no jugaré si no demuestro que juego mejor que otros. Hay derechos que son inherentes a la persona, los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de expresión. Esos son derechos positivos. Yo tengo derecho a la libertad de expresión, nadie me lo puede quitar y por tanto me expreso. Tengo derecho a la vida, nadie me puede quitar la vida. Ahora, el derecho a la vivienda, el derecho a jugar en la selección de fútbol, el derecho a optar a entrar a trabajar como funcionario, esos no son derechos positivos que se ejerzan de inmediato. No, simplemente son derechos a intentarlo. ¿Quiere usted una vivienda? Puede intentar comprársela, pero se la tiene que comprar usted. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en el tema de las viviendas? Pues la responsabilidad del Estado es muy clara. El Estado encarece el precio de las viviendas y lo encarece de muchos tipos, de muchas formas. Encarece el precio de las viviendas a través de impuestos abusivos a la hora de comprar una vivienda. Encarece el precio de la vivienda a la hora de introducir numerosísimas regulaciones estatales, autonómicas, locales, que impiden a los promotores el poder sacar viviendas al mercado. Conclusión: pues que hay escasez de viviendas. Consecuencia: las viviendas cada día más caras. Y con el Partido Socialista de Sánchez, se ha disparado el problema hasta extremos inmensos. Y encima se ha compuesto
con otro problema, la avalancha migratoria. Si no hay construcción de viviendas y tú metes 3 millones de personas más en el país, esas personas tendrán que vivir en algún sitio, no van a vivir debajo de un puente. Estás incrementando la demanda sin incrementar la oferta. Resultado, sube el precio. Eso es de cajón. Y encima tenemos que aguantar que toda esta panda de pijo progres, porque los ministros y sus tertulianos y todos ellos tienen muchas viviendas. Me hace mucha gracia ver a algún periodista, locutor, gracioso, oficial de la izquierda hablando de solidaridad y del problema de la vivienda, cuando hay algunos de esos graciosos y tertulianos y opinadores profesionales de la izquierda que tiene 19 pisos. Oye, tío, podrías empezar por regalar 18 de los 19 a la gente necesitada, digo yo, o alquilarlo a precio de risa. En fin, y encima sacan un vídeo riéndose de la gente. Nada, en el 2055 tendrás que estar en un piso patera con otros ancianitos como tú. 660.000 pavos nos ha costado el anuncio pedorro que han tenido que retirar a los 3 días. Bueno, que dentro del mundo progre pues hay una proporción bastante alta de canallas, eso ya lo sabíamos. No todo el que es progre es canalla, hay ingenuos también, hay desinformados, pero hay una proporción altísima de canallas. Y esta noticia que llega desde Estados Unidos demuestra hasta qué punto se puede ser mala gente, se puede ser hijo de mala madre. Escuchen qué ha venido pasando en los últimos años en la gestión de catástrofes en Estados Unidos. Votantes republicanos fueron sistemáticamente excluidos de las ayudas tras catástrofes según un informe del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS, que compromete al FEMA, la Agencia Federal de la Gestión de Emergencias de Joe Biden. El mensaje "eviten las casas con cartelería de Trump" apareció en un chat de Microsoft Teams de la agencia, donde se encontraban encargados de recorrer zonas afectadas por el huracán Milton. La investigación del DHS publicó que las acciones de la FEMA no se limitaron al huracán Milton, sino que recopilaron información prohibida indebidamente al menos desde el huracán Ida en septiembre del año 2021. El reporte descubrió que en diferentes desastres, estados y periodos, los encuestadores omitieron hogares sin dejar folletos de ayuda, alegando actividades protegidas por la primera enmienda. Tras la publicación del reporte del DHS, el DHS anunció la cancelación de la práctica de encuestas puerta a puerta y derivó la investigación al Departamento de Justicia para posible causa judicial. Bueno, el escándalo saltó a la opinión pública hará año y algo, y les informamos de ello en su día. Resulta que después del huracán Milton, una responsable de zona del equipo que tenía que ir casa por casa para tratar de ayudar a la gente damnificada por el desastre, pues puso un mensaje en un grupo diciendo que las casas que tuvieran cartelería de Trump, que esas pasaran de ellas, es decir, que se negara la ayuda a los votantes de Trump. Esto después de una catástrofe. Bueno, ahí es donde saltó el escándalo, pero es que luego se ha empezado a tirar del hilo. Y resulta que ese tipo de discriminación a los votantes republicanos se venía practicando desde el año 2021, es decir, desde que Biden llegó al poder. Y resulta que se han localizado mensajes de 2021, de 2022, de 2023, de 2024, donde personal que trabajaba para esa agencia de ayuda para catástrofes, pues ponía, me he saltado esta casa porque tenía propaganda de Trump, me he saltado esta casa porque tenía simbología republicana, y nadie hizo nada. Es decir, puede que haya un descerebrado contratado por una agencia para llevar ayuda a quienes la necesitan después de una catástrofe, y que ese descerebrado sea un hooligan de los demócratas y que entonces él, por su cuenta y riesgo, decida que a una casa con propaganda republicana no la ayuda. Puede haber un descerebrado, oiga, de todas partes los hay. Pero claro, cuando ese descerebrado deja por escrito
que ha hecho eso y nadie toma medidas, es que ya no es un descerebrado, es que era una política consciente, o es que estaba tan infiltrada la agencia de ayuda después de catástrofes que eso pues era natural. Un republicano, hijo de mala madre, ala, te quedas sin ayuda. Se puede ser canalla, más canalla y progre. ¿Cómo se puede negar la ayuda a la gente que no opina políticamente como tú después de una catástrofe? Bueno, pues lo han estado haciendo desde 2021. ¿Se dan ustedes cuenta que no estamos en fase de una democracia normal? No estamos en la fase donde se discute entre distintas formas de organizar la sociedad y se vota y se elige la que la gente quiere. No, estamos en la fase donde hay una parte del electorado que considera que tiene derecho a exterminar, a matar, a mandar al ostracismo a otra parte del electorado. Entonces, lo siento, con esos que demuestran no creer en la democracia, que demuestran que su odio político es mayor que el respeto a las normas, pues hay que acabar. No hay posibilidad de entendimiento con quien es tan mala persona como para pasar por una casa afectada por la catástrofe y negarle ayuda porque el que hay dentro es un votante republicano. En fin, una buena noticia, oiga, que llega desde Bruselas: derrota del bipartito PP-PSOE en Bruselas en el tema climático. El Parlamento Europeo votó el miércoles reabrir la Ley de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea para debilitarla potencialmente mientras Bruselas afronta el rechazo de Estados Unidos y Qatar. Los legisladores consideran nuevas modificaciones con el objetivo de aprobarlas el próximo mes. La administración Trump aumenta la presión sobre la Unión Europea para que derogue o revise la regulación sobre contaminación de gases de efecto invernadero de las corporaciones. El Departamento de Energía se unió al gobierno de Qatar advirtiendo a la Unión Europea que corre el riesgo de sufrir precios más altos por suministros energéticos críticos a menos que altere o elimine su directiva de debida diligencia en sostenibilidad corporativa. La presión estadounidense logró frustrar el viernes pasado una propuesta de la Organización Marítima Internacional para imponer el primer impuesto mundial a la contaminación climática del transporte marítimo. El secretario de Energía, Chris Wright, declaró que es una victoria no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. La Unión Europea declaró que no derogará su directiva, aunque podría desmantelar la disposición sobre responsabilidad civil. Bueno, ¿qué es eso de la directiva de diligencia debida? Pues es una frase muy bonita y técnica para designar simplemente nuevas normativas que obligan a las grandes corporaciones a o respeta usted nuestra estafa climática o aténgase a las consecuencias. Básicamente es eso. Recordarán ustedes, porque informamos de ello en estos micrófonos, que en las negociaciones arancelarias Trump le obligó a la Unión Europea a aceptar que iba a exceptuarse a las empresas americanas de todas estas mandangas climáticas que tiene Europa. Y entonces, pues la Unión Europea intentó modificar su directiva de diligencia debida un poquito, así como para hacer con que cumplían con los deseos de Trump, y se encontraron ayer con una derrota importante y que puede tener consecuencias, que es que el grupo de Patriots y otro grupo a su derecha en el Parlamento Europeo pidieron votación secreta. Y entonces resulta que el Parlamento Europeo rechazó la pretensión del bipartito de Partido Popular y Partido Socialista de efectuar esa pequeña modificacioncilla en la directiva de diligencia debida, y dijeron no, vamos a modificarlo a fondo. Y vamos a cargarnos basura climática y vamos a dejar de arruinar a la economía europea. Con lo cual, pues ahora, dentro de un mes, habrá que entrar a fondo en la directiva de diligencia debida y efectuar modificaciones más en serio, más profundas. Con lo cual, pues se conseguirá atenuar toda esa asfixia económica que el bipartito de PP y PSOE en Bruselas está imponiendo a la economía europea. Y esto se une a que ha habido, pues ayer creo que ha sido, una carta de
la principal asociación de industrias europeas, pidiendo que, oiga, ya está bien de tanto coste climático a la industria europea porque nos están arruinando. Y coincide también con otra cosa, que es la ofensiva diplomática de Estados Unidos presionando a la Unión Europea para que empiece a quitar regulaciones climáticas que lo que hacen es lastrar la economía de Occidente e imponer unos costes a empresas europeas y americanas completamente demenciales, mientras China sigue emitiendo CO2 y abriendo 2 centrales de carbón cada semana. Bueno, pues nada, lo dicho, buenas noticias desde Bruselas. Y pues a ver si nos podemos anotar otro tanto y acabar de una puñetera vez con la estafa climática de las narices. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Buenos días, doña Carmen. Banco Santander ofrece este espacio. El ex subsecretario del Tesoro estadounidense Marshall Billingsley ha anunciado que en el Senado norteamericano que Hezbollah está ampliando su presencia en Venezuela con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro. Según el mandatario norteamericano, el grupo terrorista libanés está operando un centro de entrenamiento en Isla Margarita y añade que desde allí se facilitaron pasaportes a miembros de Hezbollah y también de Hamás. Constata el exfuncionario que existen documentos que prueban vínculos entre Caracas y las organizaciones terroristas islamistas desde el año 2001. Los expertos en yihadismo alertan sobre la expansión de las redes financieras y su relación con el narcotráfico en Hispanoamérica. Y por cierto que en Venezuela el propio Diosdado Cabello, la mano derecha de Nicolás Maduro, continúa sus amenazas a los periodistas en un claro atentado contra la libertad de expresión. Recientemente el periodista de Voz Media Orlando Avendaño ha sido objeto de sus ataques en televisión hacia él y su familia, añadiendo que hay planes para atentar contra disidentes que estén en Madrid, en Panamá o en Colombia. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas.